Hemos sacado también de nuestro sistema estos verbos, el verbo haber, el verbo ser, el verbo estar, el verbo dar, el verbo ver y el verbo ir. ¿Por qué? Podemos sacar reglas para manejarlos, pero tienen tal cantidad de reglas que es más sencillo aprendérselos. Entonces, ¿para qué vamos a complicarnos la vida? Hacer un sistema que sea más complicado aprenderse las reglas que aprenderse el sistema. En el caso particular de dar y ver, realmente es que la raíz no llega a ser una sílaba y entonces a veces completa la raíz con una sílaba, a veces utiliza una raíz, a veces utiliza otra. Y bueno, pues hemos dicho, chicos, ¿qué remedio estos 6? Va a haber que aprendérselos. ¿En qué consiste nuestro sistema o en qué consiste esta estructura? Pues es una estructura en la cual hay 8 pasos para determinar si un verbo es regular frente a las tablas donde habría que mirar continuamente una especie de guía telefónica para saber quién es el número de tal, qué número corresponde a este verbo. Tenemos un sistema de 8 pasos que ahora veremos para determinar si un verbo es regular. Después nos ha parecido una estructura muy interesante porque nosotros encontrábamos que sitios en los que decían, bueno, la segunda persona del singular del pretérito imperfecto es irregular o es regular o es lo que sea. Y no sabíamos por qué la segunda persona y no la tercera persona. Así que empezamos a pensar sobre eso y hemos encontrado que hay 7 más 2, los 2 son de los magníficos, que son más sencillos. Hay 7 características de las formas verbales que determinan que se produzca una irregularidad. Nada más que 7. O sea, como son 7 estructuras o 7 que veremos después, 7 rasgos, por ejemplo, que la sílaba tónica esté en la raíz. Si la sílaba tónica está en la raíz, se puede determinar una irregularidad. Y después hemos agrupado las irregularidades en 5 grupos. Nosotros consideramos irregularidades cualquier cosa, cualquier cambio. Hay autores que consideran que una acentuación de un diptongo no es irregular y que cambiar una Z por una C tampoco es irregular y es respetable, pero nosotros queremos dar todas las herramientas a la gente, que le diga, no, aunque suenen igual, aunque sea lógico, esto hay que hacerlo también. Bueno, pues estos son los 8 pasos que tenemos que dar para saber si un verbo es irregular. Esta estructura tan simple sustituye a la tabla con 15.000 verbos. Tenemos que ir analizando si el derivado, todo esto lo explicará Luz con más detalle después. Si es derivado de un verbo conocido, ya sabemos cómo funciona. Añadimos el prefijo y funciona como funciona el verbo anterior. No hay que pensar mucho más. Si es un derivado de un verbo magnífico, tenemos que funcionar como el magnífico, así que vamos al magnífico y tema solucionado. Y después empezamos con distintas reglas. Fuentes, digamos, de irregularidad. Que la última letra de la raíz sea una vocal. Ahí normalmente pues, empiezan a aparecer diptongos, acumulación de vocales que hay que transferir por otras consonantes o lo que sea. Y entonces nos indica qué tipo de irregularidad puede tener. Si termina en quirir, pues ya sabemos que tiene una irregularidad que es específica de este verbo. Si es derivado de dormir, errar, morir, oler, erguir o desosar, pues tenemos que ir a echar un vistazo a estos verbos del diptongo. Si la última consonante de la raíz es C, Z, G o U, en el caso de AR o lo que sea, pues tenemos que ir siguiendo ese tipo de reglas, ¿no? Si la última vocal de la raíz es una O o una E, se puede producir una cierta irregularidad y vamos a esas irregularidades. Si la última vocal de la raíz es E y es del verbo ir, o sea, es de la tercera conjugación, tendríamos otras. Y si existe un diptongo en la raíz, pues se podría producir alguna necesidad de acentuarlo en algunos, básicamente los que tienen la sílaba tónica en la raíz, evidentemente. Si no es ninguno de estos grupos, el verbo regular. Así que el cambio a mí me parece que es bastante interesante. Quitar una guía telefónica y reducirlo por esto, que en el fondo puedes acabar memorizándolo, ¿no? Bueno, pues estos son los patrones, estas son las estructuras. Todas las irregularidades tienen que ver con alguno de estos patrones, con alguna de estas estructuras. Pues la primera, sílaba tónica en la raíz. La segunda, sílaba tónica en la raíz y la desinencia que empiece por E. Tenemos otras que son desinencias que empiezan por vocal, E o I. Estos normalmente provocan una irregularidad en los verbos de la primera conjugación. ¿Por qué? Porque cambia la A por E y tenemos que cambiar la C por la Z o la Q o lo que sea. Desinencia que empieza por vocal a O en el otro caso, en los de er o ir, que pasa al caso contrario. Desinencia tónica que empieza por iátona, desinencia que empieza por itónica y desinencia tónica que empieza por vocal átona diferente de I. Son los únicos, con esos ladrillos podemos construir todas las irregularidades que hay. Luego hay algunas excepciones por ahí de los monosílabos que se acentúan, pero bueno, a alguien se le ocurrió decir que los monosílabos no deben acentuarse, ¿no? Bueno, en cuanto a irregularidades, las hemos agrupado en cinco
5 tipos, 4 tipos que son ortográficas de consonante y ortográficas de tilde, que hay autores que ni siquiera las consideran irregularidades, sino adaptaciones o modificaciones. Irregularidades que tienen que ver con la diftongación, alternancia en la vocal, son estos que se hablen, por ejemplo, morir, muero o murió, y la raíz terminada en vocal, como el verbo reír. Este último grupo, raíz terminada en vocal, genera muchísimos modelos de conjugación. Yo creo que era un grupo que no estaba muy domado y la verdad es que nos dio mucha ilusión cuando descubrimos cómo se podían domar. Algunos, como reír, pues la verdad es que hay que darles un poco de caña, pero al final se consigue, ¿no? Llegan a tener seis cambios, pero al final llegamos a construir el verbo reír, ¿no? A base de pequeños cambios. Y después tenemos un grupo aparte que son los magníficos, que funcionan ligeramente distinto, como decir. Después, pues hemos dejado aparte, como ya os he dicho, los auxiliares copulativos y desde raíz no silábica. Entrará a luz en más detalle, pero aquí tenemos un pequeño cuadro sobre cómo funciona, cómo indicamos las reglas del sistema. Tenemos el tipo de verbo, el grupo de los verbos, lo tenéis aquí, y tenéis los cambios que hacen y en los patrones que hacen. Evidentemente no se pretende que nadie se aprenda esto, como nadie se aprende un mapa de memoria, pero es más fácil llegar si tienes un mapa que si no lo tienes. Es decir, esto es una estructura que permite, generar cursos, permite generar estructuras para que la gente aprenda. No se pretende que la gente se aprenda esto. Bueno, pues os dejo con Luz Reyo, que os va a detallar más lo que es este modelo. Espero que os haya clarificado un poco las cosas. Ella os lo va a detallar más. Y Luz Reyo, bueno, pues aparte de antigua alumna de mis clases de procesamiento, sobre todo de la época, más productiva, cuando empezó a gestarse esta teoría de los apuntadores a objetos, con lo cual vamos a conseguir, o intentar conseguir, Miguel Ángel, hacer un buscador mejor que Google. Y además, pues estuvo participando conmigo en el certamen Arquímedes, consiguió 2 premios, premio extraordinario de licenciatura, becaria de la Caixa y, bueno, pues ya veis, muchas más cosas. Os dejo con ella, que os va a especificar mucho mejor todo esto. Gracias. ¿Hola? Muy bien. Muy bien, vamos a ver. A ver. Vamos a ver. ¿De acuerdo? Vale. Muy bien. Pues, a ver, es que si no el mando luego no me funciona, ¿eh? A ver, ya está. Pues voy a explicar el fundamento lingüístico en lo que se basa este conjugador y quiero empezar a ver si podemos estar todos un poquito de acuerdo. Todos sabemos que el español es una lengua, ¿de acuerdo? Y es una lengua que es estudiada pues, por personas, por científicos de diferentes ramas. Es estudiada por filólogos, es estudiada por lingüistas, es estudiada por matemáticos, por informáticos. Y todas estas personas que estudian la lengua, que estudian el español, están de acuerdo en una cosa, en que el verbo es la palabra principal, es la palabra más importante. Es muy difícil expresar algo con significado completo sin utilizar un verbo. Los análisis sintácticos de las diferentes corrientes lingüísticas siempre ponen el verbo como núcleo. Incluso los parsers informáticos, cuando analizamos la lengua desde el punto de vista de la informática, vemos que todas las palabras dependen del verbo en última instancia. ¿De acuerdo? Entonces, si el objetivo del molino de ideas es dominar el lenguaje, lo primero que tendrá que hacer es dominar el verbo. ¿Y cómo podemos intentar dominar el verbo? ¿Cómo podemos saber cómo funciona el verbo? Pues bien, lo primero que tenemos que conseguir es tener todos los verbos. Y a partir de tener todos los verbos, pues entonces analizarlos. ¿Y cuántos verbos hay en español? Claro, nosotros nos hicimos esta pregunta y preguntamos a la Real Academia de la Lengua Española y nos dieron la respuesta. ¿Saben cuántos verbos hay en el diccionario de la RAE? Hay 9.995 verbos. Es decir,
Casi 10.000 verbos, que no está mal, es muchísimo. Pero claro, hay algo en lo que estábamos todos de acuerdo y es que el español es una lengua. El español es una lengua y es productiva. Es una propiedad maravillosa de todas las lenguas. Lo que vosotros ahora mismo estáis escuchando algo que nunca habíais escuchado antes y lo podéis entender, o podéis decir algo que nunca habíais dicho antes y lo podéis entender. La lengua está viva, la lengua cambia, la lengua es nuestra y nosotros